El día de hoy comenzamos un video muy especial y es porque justamente vamos a montar mi nueva rooftop tent. Neta, qué emoción, amigos. Ya se las quiero presentar, ya quiero que la conozcan, ya la quiero poner, ya quiero checar cómo se ve y sobre todo, ya quiero pasar la primera noche ahí. Entonces bueno, vamos a ver. Bueno, amigos, pues ya estamos acá adentro. Déjenme les muestro para que vean nada más la caja. Chequen, esto que está aquí es la rooftop tent y como pueden ver es de la marca Open Road. Ahorita la vamos a abrir para que la vean, pero la caja está enorme. Mira, ahí está Diego. Diego, ponte al lado. Ahí está para que vean. Diego mide 1.57, creo. No, que mides 1.80. 1.80. ¿No quieren que eso lo quitemos en el piso? Sí, para abrirla. Para abrirla, ¿no? O sea, como ponerlo ahí. No, yo creo que para adelante y... Ok. Bien, ahí está la caja. Y viene aparte la cajita con la escalera. Y ahí está, miren, Open Road Hard Shell Rooftop Tent. Esta es el modelo Peak Roof. Es la LT. Hay una versión anterior que no era la LT y esa estaba más, o sea, más alta, tenía más altura y pesaba más. La otra pesaba 210 libras. Esta pesa 161 libras, como 73 kilogramos más o menos. Es mucho más ligera que la otra. Y lo chido es que es de aluminio. ¿Se quitará así nada más? Por ahí hay que quitar todas las grapas. Ah, no, sí. ¿Está de cabeza? Ah, sí. Ajá, de la manija. Wow. Está padre porque esta. Sí, pero en la otra era o tienes ventana o tienes el Rainfly. Y aquí esto es independiente. Puedes dejar abierta o cerrada tu ventana. Ah, y sí trae un cierre para poder quitarlo. Estoy un padre. Lo que dicen es que el colchón es muy cómodo. Me gustó que se ve muy delgada. O sea, está muy... Eso está muy delgadito, güey. Trae un chico de cosas ya incluidas, güey. Te trae para poner tu teléfono aquí o lo que tengas que poner acá, la power bank, tus dos luces. Y esta madre está bien insonorizada, ¿eh? ¿Seguro que la vas a montar en el tuyo? ¿Por qué? Ahí hay un rack para mi Jeep y ya está. Okay. Me gustó mucho la parte de acá arriba para... Sí, eso fue muy chido, güey. La verdad, sí. Con razón está más pesada, pues, güey. Todo Ya le puedo poner un sticker en todo lo chido es que la escalera es negra. Lo que se ve aquí. Sí, aquí viene una bolsa con cosas. Lo vamos a fijar con las mismas de la vez pasada. Primero hay que subirla y base de eso decidir dónde la vamos a ajustar y que no peguen, que los mecanismos abran y cierren. Porque el peor de estos mecanismos, que es lo que estoy viendo, es, o sea, no es un problema, pero el mecanismo es hacia atrás, hacia abajo y hacia afuera. O sea, tienes que tener esto en mente, cuando menos. Sí, aparte no quiero ponerla también tan atrás como estaba la otra, porque la otra no me permitía usar el Rainfly por el toldo, güey. Entonces, al menos 3 centímetros adelante de donde estaba la otra. Que tenemos margen porque según yo es más corta que la otra, entonces... Bueno, miren, les explico lo que estamos tratando de hacer ahorita. Estamos tratando de ver la posición donde va a quedar. Como pueden ver, ahí está la casa de campaña, pero el detalle es que para el Rainfly, no se alcanzan a ver eso de ahí se sujeta la varilla. Entonces, si le echamos más para atrás, el Oni no va a permitir que esa varilla pueda entrar. Yo tengo la teoría de que ahí sí nos dejaría ponerla por esa separación. Aún así,
queda más atrás que mi casa anterior. Ya no se puede hacer más para atrás. Y también no podemos hacerla más a la derecha porque están los soportes de awning que tienen como un ángulo, entonces no permite. Llegamos a la conclusión de algo que de principio les pueda parecer muy loco, pero en verdad creemos que es la mejor solución. Y lo que vamos a hacer va a ser quitar el rack, así como lo escucharon. Vamos a quitar el rack y vamos a montar el rack en la casa de campaña, en el piso, y después vamos a subir todo junto. ¿Por qué? Porque va a ser más sencillo. Como queremos agarrar varios puntos, como ven aquí, estos travesaños, queremos agarrar varios puntos. Es más difícil que si nada más agarramos dos, los marcamos y los subimos junto con los dos al rack. Es un poco más complicado si son varios. Entonces la idea va a ser quitar el rack, voltear la casa de campaña, pegar el rack a la casa de campaña y subir todo junto. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Y otra cosa es que por mucho que queramos que la casa de campaña quede centrada, sí no se va a poder, porque ustedes alcanzan a ver en los soportes que está del awning, está una diagonal que la verdad es que le da mucha estabilidad y mucha fuerza al soporte, y eso no permite que se pueda pegar más. Aparte de que también tiene la casa de campaña unos seguros laterales que si lo pegamos más al awning no vamos a poder abrirlo. Va a quedar justo como estaba la otra, un poquito como hacia el copiloto, pero es la mejor opción. Entonces bueno, vamos a quitar ahorita el rack completo junto con el awning. La idea principal fue tener más puntos de contacto. Por eso fue que se hizo todo esto. Porque antes mi casa de campaña estaba sujetada a dos, nada más a dos. O sea, tenía 2 sujeciones de cada uno. Y ahora va a ser a 5, esperamos. Entonces, esto para que el peso esté mejor distribuido. Bueno, déjenme bajo los otros que faltan y empezar a hacer eso. Bueno, ya quedó el awning fijo ahora sí. Y quedaron todos los travesaños del rack instalados. Ahora sí viene la forma de fijarlo. Que miren, esto trae, obviamente, cómo fijarlo, ¿no? Trae estos, que es como tenía mi casa de campaña anterior, pero trae 4. Entonces, en teoría tendríamos 4 puntos de sujeción divididos en 2 travesaños. Pero estábamos pensando que lo mejor sería distribuir mejor las cargas y que en lugar de nada más tener 4 puntos, optimizar estos que están aquí y tener 10 puntos de sujeción. ¿Cómo? Bueno, vamos a poner esto así. Y vamos a poner un tornillo, obviamente esto va por dentro, y una tuerca. Pero esto implica que tenemos que perforar el rack. En teoría, el rack va a seguir funcionando perfectamente bien. Y mi rack es para la casa de campaña. Entonces no es como que quiera poner otras cosas. Incluso si quisiera hacerlo, pues no habría problema. Y de esa forma vamos a tener 5 puntos de sujeción divididos en todo el rack. Miren, ya quedó todo. Vean nada más la perfección de este pedo. Chequen cómo quedó. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos de sujeción. Y justamente para que no suene y no haga vibraciones raras y todo, ahí están unas gomitas. Y ya quedó todo el rack fijo, completo, listo para subirse. Ahora necesitamos ver quién lo va a subir. Estamos hablando de que son 100 kilos, más de 100 kilos, 110 kilos. No es lo pesado, es que está muy grande. Es un Diego casi cargarlo y subirlo ahí. Cárguenme.
está siendo un gran problema porque no contemplamos un pequeño... Bueno, sí se contempló, pero el problema es que aquí atrás van unas tuercas. Entonces, ¿cómo entras si aquí está bien limitado y arriba está bien limitado? ¿De este lado ya quedó? De este lado ya quedó. Faltan aquí las tuercas. Ah, pero querían casa de campaña nueva. Si esos edificios fueran más grandes, estaría increíble, ¿no? Pero también le restaría mucha fuerza. Si esto nos ayudó a poder meter Sí, chequen lo que se tuvo que inventar Isaac para poder... guantes magnéticos. Bueno amigos, pues dos cosas. Uno, como pueden escuchar, se dejó venir la lluvia con todo. Y dos, pues vean nada más, ya quedó la rooftop tent instalada. No manches, me encanta cómo se ve. Sobre todo por la combinación con naranja, negro con naranja la escalera y luego negro con naranja la casa de campaña. Neta, me encantó, o sea, me encantó esa combinación. Pues ya estoy acá arriba de la casa de campaña y ahorita se las voy a mostrar acá a detalle. Tengo un rato que estoy aquí arriba, estaba checando todo y me encantó bastante. Para empezar, algo que pueden notar es que hay mucha luz, mucha luz, y es porque justamente esta casa de campaña trae 2 tiras de LED que son conectables a USB y así podemos tener luz aquí adentro. Pueden notar que aquí tenemos una tira, la cual, déjenme le bajo un poquito la intensidad. Es algo que me gustó mucho, que la puedes conectar a cualquier power bank, es USB tipo A, y tenemos 3 botones. Un botón para encender, cambiar de modo de luz, tenemos luz ámbar, cosa que me encanta, y apagar, vean. Y los otros 2 son para bajar la intensidad o subir la intensidad, depende como queramos. Déjenme la bajo un poquito porque si no es muchísima luz y luego se va a ver todo muy raro. Estas tiras de LED, no sé si alcanzan a apreciar en la parte de aquí atrás, pero tienen velcro, entonces ustedes las pueden intercambiar muy fácilmente. En dado caso de que alguna se llegue a dañar, pues la pueden cambiar sin problemas. Ahora tenemos más posiciones para poder ponerla. Si quieren, pueden poner una en la parte de acá abajo. Aprovecho que estoy aquí para mostrar que aquí también tenemos otra ventana que podemos abrir para tener más ventilación. Tenemos aquí una bolsita para guardar cosas, más bien para poder guardar el power bank. Cuando tengamos nuestro power bank aquí, miren, lo metemos y aquí lo podemos guardar para nuestras luces. Esto está muy padre, ya que en la parte superior, como pueden ver, tenemos 5 bolsas de almacenamiento y esta que es transparente, en la cual pueden poner una tablet o algo así para ver alguna película. Ahorita justamente estaba viendo y dije, no manches, está como color humo, o sea, va a perder mucha visibilidad, pero no. Justamente ahorita probé poniendo mi celular, se ve perfectamente bien. Y eso, aparte que es táctil, entonces podemos subirle el brillo y chequen. Tenemos muy buena visibilidad por si queremos ver alguna película justamente aquí arriba en alguna tablet. Aparte me gustó que esos compartimentos, o sea, los laterales vienen muy bien, entonces no es como que se cuelgue tanto, o sea, viene muy resistente. Este material está muy padre y es el que viene en toda la parte superior, lo cual aparte hace que insonorice muy bien. Tenemos aquí nuestras 3 ventanas, esta de este lado y la de este lado, que es por la que entré ahorita. Otra cosa que me gustó, ya que estamos aquí, es en la parte superior. Como pueden notar, tenemos otra ventanita, entonces esto permite que tengamos más flujo de aire por todos lados, porque esta es una casa de campaña de 4 estaciones, entonces ustedes la pueden utilizar tanto haga mucho calor o haga mucho frío, la pueden utilizar, ya que tiene muy buena ventilación también para en épocas de calor, que esté muy bien ventilada y que puedan estar muy a gusto. De este lado, en la parte de arriba, en la parte superior, tenemos una entrada, ya sea para calefacción o para aire acondicionado, la cual, miren, podemos aquí ajustarla justamente. Y esta viene con un protector, vean, es para calefacción, viene con un protector para que no se vaya a calentar o quemar. Quiero que vean cómo estoy acostado yo. Ahí mis pies están tocando justamente la parte de la ventana inferior. Y quiero que vean todavía todo el espacio que me queda. O sea, podría acostarme aquí y todavía me quedan como unos 30 centímetros más de espacio sin problema. Y yo mido 1,80, entonces si ustedes son altos o tienen este inconveniente, esta casa les queda perfecto porque van a poder descansar muy bien. Y sobre todo que utilizan todo el espacio de su casa hasta la parte de abajo. Algo que tengo que comentarles definitivamente, y yo ya había escuchado esto, pero no lo creía hasta que ahorita no lo probé, qué cómodo es el colchón. O sea, neta, está muy cómodo. Y pues sigue lloviendo, amigos, pero bueno, ahí está la rooftop tent, chequenla, neta está increíble, me encantó. O sea,
Se ve impresionante, se ve muy bonita y todo, o sea, en verdad todo se siente de muy buena calidad, o sea, se siente súper bien. Me encantó la opción de la parte superior, tenemos un rack, creo que sí les había mencionado eso, pero la parte superior tenemos un rack donde ya puedo poner cosas. Ahora sí ya tengo rack otra vez, pero la verdad es que el mayor gran cambio para mí es esto que ven aquí, o sea, esta estructura neta es increíble porque tengo mucho espacio. Los materiales, les digo, o sea, son de primera calidad. Está muy padre. Ya hicimos todas las pruebas y 10 de 10. No puedo esperar el siguiente camping para ir a probarla. En verdad estoy muy emocionado por esto. Me quise esperar antes de terminar este video para darles mis opiniones finales de la casa de campaña y también poder mostrarles otras cosas adicionales después de haberla probado. Porque ese día del video pues la instalamos y todo, me subí, pero no la había probado en campamento. Ahora sí, ya me tocó dormir 2 noches arriba y les puedo traer mi review final de qué tal me pareció. Creo que primero que nada vamos a comenzar por lo que es la apertura. Es algo que me gustó bastante, que se me hizo muy práctico y les voy mostrando cómo se abre. Vamos a empezar justamente por el lado de acá, que tenemos un seguro en la parte de enfrente del Jeep, que hay que abrirlo y liberarlo. Ahora de este lado, igual en la parte frontal, tenemos que abrir el seguro, liberarlo. De la misma forma, como pueden ver aquí tenemos otro, lo mismo, abrimos el seguro, lo liberamos. Y por último, en la parte de acá atrás tenemos otros 2 seguros, los vamos a abrir, liberar, abrir y liberar. Con esto ya podemos abrir nuestra casa de campaña y solamente hay que empujarla hacia arriba. Y como pueden ver, de esta forma muy rápida ya se abrió. Algo que me gusta mucho de la parte de acá arriba es este cordón que tiene como para tensarla. Justamente se puede meter en estas partes laterales, en estos canales. Es algo que me gustó mucho porque hace muy fácil el poder ponerlo en algún lugar y que no te estorbe. Lo ideal es ponerlo en la parte de aquí abajo y como ven, ya no te estorba absolutamente para nada. Algo que se me hizo de muy buena calidad es la escalera junto con la mochila. Y algo que es muy a cuestión personal, pero a mí me encantó, es que los colores son negro y naranja de toda la casa de campaña. Entonces me encanta porque mi marca de café, el Garage del Café, el color es naranja. Entonces esto me hace mucho más fácil el que ya esté integrado y para los futuros diseños o grab que le hagamos al Jeep. Pero bueno, la escalera trae seguro, que nada más lo quitamos y la ponemos aquí y la desplegamos de esta forma. En esta parte de aquí, como pueden ver, tiene la escalera un pequeño segurito que embona perfectamente aquí. Entonces eso es lo que va a hacer que la escalera no se te vaya a mover, o bueno, lo menos posible, ¿no? Tienen que entrar los 2 seguros ahí. Bueno, ahí están, ya entraron los 2 seguros. Ponemos la inclinación correcta y listo. Nuestra casa de campaña está lista para subirse. Algo que me hizo un poco de ruido cuando recién monté la casa de campaña fue justamente esto. Ahorita les voy a mostrar. Y es que primero está el mosquitero y después está ese que es la lona. Y en ese momento a mí me hizo mucho ruido porque mi casa anterior era la parte externa de la lona y la parte interna del mosquitero. Pero en la primera vez que lo usé me di cuenta que es mucho más práctico, porque en la casa anterior, si yo quería tener más ventilación, por ejemplo, tenía que abrir el mosquitero y después abrir la lona y después cerrar el mosquitero. Aparte de que la lona, al estar en exterior, tenía que pegarle a la parte superior, enrollarla, pegarla, y ese proceso, ya hacerlo en la madrugada cuando estás descansando y todo, se volvió un poco complicado. No lo había notado hasta que me tocó acampar en esta casa, en la que me di cuenta de que en la mañana, si quería más ventilación o me empezaba a dar calor y quería que entrara el aire, únicamente desde dentro de la casa lo que hice fue abrir la lona y después estaba mi mosquitero. Entonces solamente abrir la lona, esa la recoges hacia adentro, tiene aquí unas como straps donde colocarlo y listo. Fue muy fácil y fue muy práctico. Y dije, ok, a lo mejor de esta forma tiene que ser, y yo me había acostumbrado a hacerlo de la otra forma. No sé, eso es algo que quería comentarles y sinceramente se me hizo muy fácil hacerlo. Algo que también me gustó mucho es esto que está aquí, que es un elástico, lo cual hace que se compacte mejor tu casa de campaña a la hora de guardarlo. Ya por ejemplo ahorita si voy a subirme a dormir, bueno, pues lo quitas y listo. Pero esto que esté tenso y que jale la casa de campaña hacia adentro ayuda bastante a la hora de guardarla. Esto que ven aquí es justamente el Rainfly, que le llaman, o es como un toldo para lluvia, que obviamente también ayuda bastante con el tema del sol y del calor. En esta parte de aquí tenemos lo que son las varillas, trae 4. Yo por el momento y por mi setup solamente puedo utilizar 3, pero ya pronto voy a hacerlo para que se puedan usar las 4. Aquí tiene como un orificio reforzado donde esto se mete, y de este lado nada más tenemos que
doblar e insertar. Y así sucesivamente para todos los que viven de este lado, lo cual créanme que sí hace una gran diferencia en el momento de que hay lluvia o hay mucho sol. A mí me tocó hacer la prueba. La primera noche que dormí en ella había demasiada lluvia, amigos, muchísima lluvia. Y esto que ven aquí hizo un excelente trabajo porque toda mi casa de campaña de este lado estaba completamente seca. Supongo que también en el tema del sol debe de hacer un muy buen trabajo. Ahora, yo no soy muy fan de este sistema, este tipo de varillas. No sé, como que me cuesta mucho trabajo, se me hace que tienes que agarrar la maña para ponerlas. De hecho, ahorita no está bien puesta, pero es bajar. Ahí está, ya la puse bien. No soy tan fan de estas varillas, pero sí me di cuenta que ayudan en verdad bastante y que para esta casa sí es una muy buena opción que las traiga, ya que te protege bastante, o sea, demasiado de la lluvia. Otra cosa, tocando el tema de la lluvia, funciona sin ningún problema, no se metió el agua por ningún lado. Y algo que me gustó bastante es que el recubrimiento que tiene en la parte interior, en lo que es el techo y todo eso, ayuda bastante con el ruido y también con las temperaturas. Entonces el ruido no se escuchaba tan fuerte. A pesar de ser de aluminio, yo pensaba que iba a escucharse muy fuerte. Yo me imaginaba como cuando duermen en una casa que es de lámina y que la lluvia suena muy fuerte. Algo así me imaginaba, pero no, es muy silenciosa por el recubrimiento que tiene. Y les digo, no se metió el agua por ningún lado y vaya que la lluvia estuvo muy fuerte y bastante viento también. Un problema que tenía yo era que con mi casa de campaña anterior tenía muchos dolores de espalda al dormir. La solución que encontré para esto fue mi sleeping, el que yo uso, ponerlo en la parte de abajo y dormirme encima de él. Entonces estaba el colchón, mi sleeping y después me dormía yo. Esto ayudó bastante y disminuyeron bastante mis dolores de espalda, aparte de que lo hizo muy cómodo. El problema era cuando quería utilizar mi sleeping. Y sí, si estaba en una zona en la que hacía frío y quería usar mi sleeping, imagínense, o sea, ya no podía hacerlo porque era o pasar frío o dolor de espalda. Esto se podía obviamente solucionar cambiando el colchón, poniendo uno de más densidad. Bueno, había muchas formas de solucionarlo. Algo que yo noté desde la primera vez que me subí a esta casa de campaña y que me sorprendió bastante fue la calidad del colchón. Es un muy buen colchón. Y el día que me subí, que le instalamos y todo, estuve un rato aquí arriba acostado y dije, qué bien se siente el colchón, se siente increíble. Lo comparé bastante con mi colchón de camping, no el de la casa de campaña, sino el que yo tengo para tienda de piso, que es uno de la marca Lost Horizon. Es un colchón muy cómodo, que tiene un pad inflable aparte de que tener memory foam y que es muy cómodo. Ese colchón es muy cómodo. Bueno, cuando me subí a ese se me hizo muy similar. Dije, bueno, vamos a ver, vamos a probar, a ver qué tal funciona en el campamento. Pues les puedo confirmar que dormí 2 noches en este colchón y es increíble, es delicioso dormir en él, o sea, en verdad es muy cómodo, al grado de que me pasó algo que nunca me había pasado en el campamento. Ustedes a lo mejor pueden pensar que uno cuando va se levanta muy tarde y todo, pero no, yo siempre me levanto temprano. Bueno, esta última vez que acampé en esta casa de campaña las 2 noches, me tuve que levantar temprano y no me quería levantar, o sea, me tuve que levantar temprano por obligación y porque teníamos actividades y cosas que hacer, ya que fuimos con unos amigos a hacer un directo y todo, y me tuve que levantar más por fuerza que por gana. Me costó trabajo levantarme y eso nunca me había pasado, amigos. Y esto también se lo atribuyo a otra cosa que me encantó de esta casa de campaña y es el blackout. Es increíble la oscuridad que tienes adentro. Es completamente oscuro. De repente me dio frío en la primera noche y me desperté como a abrigarme. Bueno, no veía absolutamente nada y no es como que tus ojos se adapten a la oscuridad. No, o sea, tardé mucho tiempo y fue de que busqué mejor el apagador de la luz para poder prenderla y poder ver. Porque sí, el blackout es impresionante y eso es un plus increíble para descansar. Y me di cuenta en este campamento que bueno, ya que también se los mencioné, la luz es increíble. Nada más estuve usando una barra de LEDs que es la de este lado. Ya ven que trae 2, trae una de este lado y otra de aquel lado. Algo que sí no me gusta es que trae 2 cables USB, una para cada uno, y los cables son muy cortos. Me gustaría que fueran un poco más largos para con una power bank alimentar las 2 luces, pero solamente da para alimentar una. Entonces lo que pensé es que la luz que está de aquel lado en aquella pared la voy a pasar, porque en la parte de los pies tiene otro velcro para poder poner la luz. Entonces la de aquel lado la voy a pasar para la parte de los pies y ahí sí me va a dar para poder alimentar las 2 con un solo power bank. Es lo que voy a hacer, que creo que va a quedar mucho mejor, porque así sí quiero tener una luz mucho más tenue y que no moleste y que esté nada más en la parte inferior. Voy a prender la de los pies. Y hablando específicamente de los pies, les tengo que mencionar esto. Esta estructura que ven aquí, que tiene una X y todo, es la gran diferencia de esta casa de campaña. ¿Por qué? Porque ustedes vean el espacio que tengo, o sea, vean este espacio. Ahí cabe perfectamente
los pies sin ningún problema. Y regularmente estas casas que son clamshell terminan hasta abajo, entonces tienes aproximadamente 30 centímetros de la casa de campaña que no puedes utilizar, ese espacio que no puedes usar porque no cabe nada. Bueno, aquí el espacio útil es bastante, es mucho, y es algo que notas desde la primera noche porque tienes bastante espacio. Yo batallaba mucho porque tenía que estar en una posición exacta con la otra casa de campaña, ¿no? En la cual mi cabeza estaba muy pegada a la parte de este lado y de aquel lado los pies tenían que estar así porque si los ponía así no cabían. Entonces en esta casa de campaña me sobra espacio de ambos lados y me puedo mover hacia arriba o hacia abajo si quiero sin ningún problema. Eso también creo que es una de las mayores virtudes de esta casa de campaña. Si van a comprar una casa que sea clamshell, asegúrense que tenga esa estructura de X en la parte frontal y que se levante, porque esto es una gran diferencia en cuanto al espacio que tienes para dormir. La lona está increíble, la estructura es muy fuerte. Todavía no le pongo nada en la parte de arriba del rack, pero seguramente pronto lo haré. Las luces funcionan excelente, el colchón es súper cómodo, el Rainfly, a pesar de que no sentía que lo necesitara, me encantó usarlo. El sistema de cierre y apertura es súper fácil, es súper sencillo hacerlo. La escalera es de muy buena calidad, me encantaron los colores. Bueno, vaya, es que todo es perfecto. Y sobre todo esta casa de campaña con esta calidad de materiales y por el precio se me hace que está increíble. Algo que no me gusta es que tal vez la casa de campaña y mi owning, a pesar de ser de la misma marca, no están pensados para trabajar juntos. ¿Por qué? Porque yo tuve que mover mi casa de campaña como igual la otra un poco más hacia el lado del copiloto, ya que la estructura donde va el owning tiene unos ángulos el cual no permite que entre la casa de campaña ahí. Creo que es algo que tengo que modificar, tengo que hacerle como un resaque a lo mejor a ese ángulo y mover el owning un poco para abajo. O sea, vaya que tiene solución, tengo que hacerlo con mucha calma, pero yo sé que es algo que se puede arreglar y que pueden estar los dos funcionando en perfecta armonía. También otra cosa que tengo que solucionar es que quedaron algunos ruidos en la casa de campaña con el rack. Esto es normal porque apenas lo instalamos, entonces tratamos de meter gomas en algunas partes de que sentimos que iba a haber como choque de metal con metal, pero en una parte donde metimos gomas, justamente la goma es la que está sonando, no tuvimos que haberla puesto, y en esta parte trasera hay un golpeteo cada vez que paso como por terracería o algo así, pero son cosas que se van ajustando conforme la marcha, ¿no? Porque apenas la instalamos, fue muy poco tiempo y me tuve que ir de camping y apenas regresé, entonces fue todo muy rápido, pero es algo que se va a ajustar para que todo quede a la perfección y que no quede ningún sonido extraño, porque eso sí me molesta mucho a mí, la cuestión de los sonidos y de los ruidos. Otra cosa que me gustó bastante, que está increíble, es la bolsa de zapatos. Está muy padre, por aquí tiene sus seguros para abrirlo, es muy amplia y en la parte de abajo tiene esta como malla. También en esta parte tenemos un montón de bolsas e incluso algunos compartimentos con cierre por si queremos guardar algo. Y como pueden notar, esta bolsa en esta parte de aquí tiene estos plásticos, y esto es porque se puede conectar en las partes donde entran los seguros o la escalera, ya que tenemos de este lado, de aquel lado y en la parte trasera. Entonces me gustó bastante la bolsa, es de muy buena calidad. Metí mis tenis ahí, cayó una tormenta como les digo y no se mojó absolutamente nada. Y también en caso de que los metas con tierra, arena, cualquier cosa, bueno, pues tenemos aquí abajo la malla que permite que pues se vayan drenando, ¿no? Muy buena la bolsita para zapatos. Para cerrarla, a mí me gusta dejar abierta una de las lonas, esto con la finalidad de que el aire salga más rápido. Y por ejemplo aquí, si cierro por completo todo lo que es el mosquitero, y pues hay que empezar a poner esto de aquí, tratando de agarrar lo mejor posible. Lo zafamos de este lado, lo ponemos aquí a la mitad, y ahora ya que está todo así, únicamente tenemos que hacer fuerza, le cargamos peso para cerrarla. A mí me gusta verificar que toda la lona esté muy bien colocada en la parte interior. Seguimos cerrando y por último, antes de cerrarla, hay que meter justamente la correa. Ahora sí, nada más hacemos un poquito de fuerza para cerrarla bien y empezamos a meter los seguros. Los dos de este lado están listos. Algo que me gusta es que la escalera no tienes que quitarla forzosamente. Metemos el siguiente seguro y lo cerramos. Ya quedó también ese y nada más nos falta el de este lado, que es el que a mi gusto me quedó un poquito lejos. Acuérdense que mi casa de campaña está más movida hacia el copiloto. Y listo amigos, ya quedó nuestra casa de campaña cerrada. Ahora para guardar la escalera es súper fácil, únicamente activamos los seguros y listo, la guardamos y la metemos a su bolsa. Y esta, así como la de mi casa de campaña anterior,
a mí me gusta guardar en el vehículo. Y listo amigos, así de fácil y sencillo abrimos y cerramos nuestra Rooftop Tent. Como ya les comenté, pero les recuerdo, el modelo es el Peak Roof LT de obviamente Open Road, 100% recomendada, en verdad, me encantó, me la pasé increíble, dormí muy bien, está súper padre, se ve muy bien, puedo traer cosas ahora hacia arriba, puedo tener ya un rack funcional, neta, era todo lo que yo quería de una casa de campaña, espacio, comodidad, funcionalidad y todo lo tengo ahí, así es que muy bien por Open Road, están haciendo las cosas de una forma increíble y a un costo muy accesible para todos. Ustedes lo han podido notar con mi Owning, ya tengo que voy para un año con él y funciona sin problemas, he tenido así lugares donde hay mucho viento, mucha lluvia y el Owning sigue funcionando al 100. Todavía no tiene ningún desperfecto, ningún problema, funciona excelente y eso habla mucho de la calidad de productos de la marca Open Road. Ojalá que les haya gustado este video amigos, neta muchas gracias por todo su increíble apoyo. Cualquier duda que tengan de la casa de campaña, neta cualquier duda por favor dejen en los comentarios y con todo gusto les voy a responder. También les recuerdo seguirme en mis redes sociales por si gustan, me encuentran como Alfalta90 en casi todos lados, nada más en Twitch estoy como Alfalta90 Gaming y les recomiendo que me sigan porque de vez en cuando hacemos streams IRL acampando, entonces vayan a seguirme también ahí. Y pues agradecer bastante a todos los miembros del canal por su apoyo de siempre, muchas gracias a toda esta lista de miembros que está apareciendo en pantalla, gracias por apoyarme, gracias por seguir acá, por disfrutar el contenido exclusivo y todos los beneficios que tienen, muchas gracias. Cuídense mucho amigos, yo soy Alfalta90 y nos vemos en un próximo video, bye.